Cordial saludo, mi nombre es Luis Enrique Aguilera Benítez, soy estudiante de la Universidad de Educación a Distancia de la Universidad del Salvador y por parte de la asignatura de Prevención de la Violencia Familiar y de Género me ha tocado responder a algunas ciertas preguntas. Primera pregunta, perdón, ¿qué es la convivencia escolar? La convivencia escolar busca generar desarrollo y mejoras en la sociedad, fomentando la inclusión en las escuelas, para ayudar en el aprendizaje significativo de valores y en la cultura de paz en general. Primeramente debemos entender de que la convivencia escolar se da dentro de una escuela en sí. Hay una diversidad cultural muy amplia. Existen personas que creen en Dios, existen personas que no creen en Dios. Son pequeños ejemplos solo para poner en contexto algo. Entonces, el tema de inclusión es muy importante porque lo que busca es eliminar prejuicios, eliminar conceptos erróneos o ideas incorrectas que se pueden seguir transmitiendo en generación como han pasado durante años. Porque si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a nosotros como latinoamericanos se nos ha impuesto muchas veces la religión. E incluso cuando a nuestros propios familiares más religiosos se les dice que no se seguirá nuestra persona creyendo en dicha religión, este, esto que es algo significativo para ellos no, no se lo toman a bien. Entonces debemos fomentar estas situaciones, que es educar para que las personas entiendan que una diversidad es buena. No debe existir solamente un solo tipo de persona o un solo tipo de religión. Solo por ejemplo, ¿quiénes son los principales actores? Los, yo puse principales actores como son la familia, la escuela y el docente. La familia, pues ellos deben participar activamente para lograr una cultura de respeto mutuo a las diferencias. El docente, pues él debe manejar conceptos claves para un desarrollo activo. Y la escuela es un medio administrado ya sea por el gobierno o por una entidad como sería para nosotros el Ministerio de Educación. ¿Se dan complicaciones? Sí. Y si nos ponemos en contexto salvadoreño, hay muchas complicaciones de las cuales se hablará más adelante. ¿Y cuáles son las mayores dificultades? Yo señalé tres dificultades principales y de ellas saqué otras pequeñas dificultades que realmente se convierten en macro dificultades si las vemos más detalladamente. Y son problemática educativa y falta de actualización. La problemática educativa serían los contenidos y metodologías. En contenidos, ¿en qué tema? Si me baso en mi experiencia, puedo decir de que algunos docentes los contenidos no los han sabido actualizar durante muchos años. Si yo lo pongo así, por ejemplo, siguiendo un ejemplo realmente, yo tuve un docente de matemática que él estudió 5 años atrás en el mismo bachillerato que yo estudié. Esta misma persona sacó el mismo bachillerato que yo saqué, que es opción contaduría. Pues él recibió clases con un mismo docente que él seguía dando clases ahí.
y sigue dando clases actualmente en el 2021. Y lo que él comentaba era de que realmente el Señor no había cambiado en ningún tipo de metodología, perdón, y sus contenidos eran los mismos ejercicios y todo eso. Y tenía razón, realmente, porque esto se confirmó también con la hermana de otra compañera, que ella había estudiado con el mismo señor hace un año atrás, que era la misma metodología, los mismos conceptos, los mismos contenidos y no cambiaba. Es decir, de que el señor llevaba, quién sabe, digamos, desde que entró ahí con los mismos, con, los, con la misma metodología de enseñanza. ¿Y en qué afecta esto? Principalmente, hagamos la interrogante ahí. Afecta mucho, porque realmente si estas personas no se actualizan y no entienden la modernidad y la complejidad de un, de un técnico vocacional de contador, es ahí donde está el problema. Por ejemplo, cuando a mí se me dio la oportunidad de hacer las prácticas en una oficina contable, estas no las pude hacer muy bien, que digamos, porque no se nos explicó cómo se llenaban los libros contables, cómo se hacían los balances generales en una computadora, y no se nos explicó sobre todo que el Ministerio de Hacienda era quien el bueno, para no alargar mucho el tema, no se nos explicó muchas cosas, las cuales fuimos aprendiendo mediante la práctica. El otro punto es la problemática docente. Es una problemática muy grave porque no hay capacitación docente. Los docentes no están capacitados para dar clase o no les interesa dar clase. En mis 15 años de recuerdos de estudiar en la misma escuela, puedo decir de que escuché de tantos docentes decir, si 2 o 3 están en mi clase, con eso me quedo. Porque yo estoy aquí ganándome mi sueldo, no correteando alumnos para que vengan a mi clase. Es ahí donde está el problema. Un grave problema. Estas personas no están capacitadas para dar clase. No les interesa si los alumnos aprenden o no. No hay ese sentimiento de querer enseñar. Porque hay docentes buenos y hay docentes que, que no les interesa hacerlo. Puedo mencionar 2 ejemplos que yo tuve también. Mi maestra de ciencias, que es la que me influyó muchísimo en decidir mi carrera en la enseñanza de ciencias naturales, ella era una mujer de mucha experiencia. Llevaba años dando la misma materia, pero la sabía dar. Ella era única y con su trabajo demostró realmente que no era necesario decirle al alumno que se quedara adentro del aula todos los días, sino que con solo decirle una vez bastaba, porque el alumno que aprecia o que sabe que va a aprender en una materia se va a quedar en esa, se va a quedar recibiendo esa clase, no se va a salir, no se va a perder todo el día, o no los van a llamar vagos como hacían varios de mis maestros. Entonces, aquí es donde está el otro punto. Esta señora se especializaba, perdón, en ciencia. Claro que se especializaba. Estaba capacitada para dar clase. A diferencia de otros docentes que yo tuve, no estaban capacitados. Habían sacado un técnico de 3 años
y no estaban capacitados para dar clases, solo manejaban teoría, pero no manejaban teoría didáctica ni cómo enseñarla. Entonces, aquí también hay un problema con el Ministerio de Educación, de que ellos fomentan este tipo de comportamientos al hacerlos creer de que ellos, al ir solo a una capacitación de un día entero con ellos, ya están aptos de ir a enseñar, y no es así. Realmente, si nosotros nos vamos a la malla curricular que nosotros manejamos como docentes en ciencias naturales, es muy amplia, porque manejamos conceptos desde inclusión hasta, hasta nuestra especialidad, que sería la ciencia. Entonces nosotros mezclamos, unimos conceptos, y muy claro nos queda que debemos estar capacitados, porque hay un marco legal también que nosotros debemos manejar para el cuidado de los derechos humanos de los jóvenes. Y lo otro es la falta de apoyo en las escuelas, lo que es las escuelas olvidadas y falta de prevención. Las escuelas olvidadas son principalmente por presupuesto. Las escuelas están siendo olvidadas, no les dedican cariño, o no les dedican, mejor dicho, poder administrativo, por el simple hecho de decirles a las escuelas, arréglense las solas, porque se han dado casos, como en este año, una maestra reparando un techo de una escuela y casi siendo despedida, o fue despedida solo por ese acto, porque se difundió el video como publicidad en contra del gobierno. Entonces, realmente vemos de que las escuelas han sido olvidadas. La importancia, no le dan importancia. ¿Por qué? Pues hay ciertas cosas ahí que realmente es mejor no tocarlas, porque es un tema muy amplio. ¿Cuáles son los beneficios? Realmente esto sí lo voy a leer. Respeto igualitario de los derechos humanos en las escuelas. Sistema educativo más dirigido a la buena salud mental de los estudiantes. Integración familiar en actividades de los estudiantes. Mejor gozo de desarrollo de la personalidad y social de una persona. Se crea un entorno tranquilo que no fomenta la violencia, sino el respeto. Ahora, dando seguimiento a las últimas dos preguntas. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es una metodología de trabajo en la cual se busca aplicar en un cierto tipo de situación y lugar. Lo que, lo que buscas es sistematizar una serie de pasos, los cuales puedan garantizar algo con éxito, o, o aproximar al mismo. Tal vez me enredé un poco sí al escribir esto, pero lo que quise decir es de que es una metodología de trabajo, la cual se crean diversos pasos para nosotros llevar un orden y lograr algo exitoso. Y si no se logra, pues tenemos ahí donde poder cambiar nosotros algo. Y la última pregunta, que es estrategias para participar activa y eficazmente en la actividad escolar. Las metas que buscamos y cómo las logramos, para eso definiremos algunos pasos. Lo que quise hacer era como un tipo de metodología rápida. Entonces puse, por tema de tiempo, solo leeré la última, y es tiempo en que los padres deben participar en las actividades escolares de los alumnos. Es decir, de que lo que buscamos es generar que los padres participen activamente con sus hijos. Y